Muy buenas tardes, queridos hermanos, gustos de saludarlos. Continuamos con nuestra formación el día de hoy, con nuestro manual de introducción a la lectura de la Biblia. Hoy veremos el tema número 6, interpretación de la Sagrada Escritura. Criterios literarios de interpretación. Dice en la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 2:13, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. En nuestro enlace dice, nos ha quedado claro que la Biblia es divina por la inspiración y humana por su composición literaria, que es por tanto una realidad divino-humana. Lo humano de la Biblia es una obra literaria. Esa obra literaria es la carne, que asume la palabra de Dios. Podemos hablar de una verdadera encarnación. No tenemos otro camino de llegar a la palabra de Dios que la palabra humana, ya sea oral o escrita, en la que la palabra de Dios se encarna, ya sea que nos la digan, nos la expliquen o nosotros la leamos. Nuestros objetivos. Sacar las consecuencias que esta encarnación de la palabra de Dios Ay, perdón, hermanos, es que me estaba ahogando. Les decía que en nuestros objetivos, sacar las consecuencias que esta encarnación de la palabra de Dios en la palabra humana tiene para la correcta interpretación de la Biblia. Pensaremos de la interpretación de la Biblia según la idea que tengamos de inspiración. Nos dice en Verbum Domini 29, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Es necesario que los exégetas, teólogos y todo el pueblo de Dios se acerquen a ella según lo que ella realmente es, palabra de Dios, que se nos comunica a través de las palabras humanas. Los exégetas son personas que interpretan la Biblia. Y los teólogos, pues son los que ya la estudian ya directamente, también para darla a conocer. Y el pueblo de Dios, pues todos nosotros, ¿verdad? Lo que nos quiere decir exactamente es de que tenemos que interpretarla a través del Espíritu. Dei Verbum 12 también nos habla diciendo, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer a su pueblo. O sea, no es solo de decir algún texto de la Biblia y que no sepamos qué es lo que quiere decir ni en qué contexto estaba para poder aplicarlo para nosotros. Todo lo debemos de ver a través del Espíritu Santo. Acá lo dice, estudiar con atención lo que los autores querían decir. Los autores no dicen aquello que ellos dicen o escribe y basta. Solo porque lo escribieron ellos dicen y así es. No. Transmiten lo que Dios nos quiere decir. Así como estos ejemplos, dice, nosotros decimos algunas frases, pero queremos dar a entender otra cosa. Por ejemplo, te quemaron el rancho, estoy clavado, tiró la casa por la ventana. Estamos diciendo una verdad, pero no precisamente lo que estamos diciendo es lo que está pasando. Por ejemplo, te quemaron el rancho. ¿A qué se refiere? Ahí mismo no está.
te traicionaron. Pero lo dijimos de otra manera, o sea, te quemaron el rancho. Y todos entendemos cuando se dice algo así. Estoy clavado, dice. No tengo trabajo o es tener problemas, ¿verdad? Entonces, decimos las cosas de una forma, pero las entendemos. Y algo así es la palabra de Dios. Él nos la dice a nosotros de modo que nosotros podemos entenderlo, pero Él nos quiere decir otra cosa. Nos quiere, para no darnos palabras rebuscadas, mejor dicho, nos habla de la forma en que nosotros podamos entenderlo. Tiró la casa por la ventana, dice. O sea, hacer una gran fiesta, hizo una gran actividad, ¿verdad? Entonces, cosas así que nosotros usamos diariamente, palabras que usamos diariamente, también las usó Dios en las personas para transmitirnos su palabra. Recuerden que también Jesús, cuando nos habló, no nos hablaba con palabras rebuscadas, que sí hubieran podido entender los estudiosos de la ley, ¿verdad? Los maestros que estaban en el templo. Y tal vez algunos de los que estaban dentro del pueblo sí hubiera podido entender, pero no eran todos los que hubieran podido entender lo que él quería transmitir. Cuando le dice a Pedro, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Le habló dentro de un contexto que él conocía, pescador, porque esa era la profesión de Pedro, ¿verdad? Ven, sígueme, te haré pescador de hombres, porque él sabía de pesca, él sabía de eso. Así es lo que los autores nos quieren decir a través de la escritura. Decimos una verdad de una manera que no es verdad, o sea, no es tan literal lo que queremos decir, pero entendemos. Dice, para interpretar correctamente la escritura hay dos grandes ámbitos: criterios literarios de interpretación y los criterios teológicos. Veamos de qué se trata esto. Criterios literarios de interpretación se aplican también a la Biblia. Llevan un previo y una consecuencia. Criterios literarios de interpretación, un previo y una consecuencia. Primer nivel de interpretación histórico-literario, los géneros literarios. Para descubrir la intención de los autores inspirados, hay que tener en cuenta los géneros literarios, que los conocemos nosotros también. Tal vez no los manejamos de una manera así muy fluida, sin embargo, los conocemos. El drama, la risa, la poesía, ¿verdad? Esos son géneros literarios. Dave Vermont reconoce la existencia de los géneros literarios. Es necesario que nosotros investiguemos el sentido que el autor sagrado intentó expresar. ¿Qué quiso decir a través del género literario que se utilizó en su época para expresar una idea? Tenemos que, cuando leemos la escritura, la Sagrada Escritura, tenemos que leer, de ser posible, todo el capítulo que vayamos a leer para poder entender lo que el Señor nos quería informar a través de su palabra. Y no solo con un versículo en particular. O sea, hay versículos definitivamente que nos tocan, que nos llegan. Sin embargo, no quiere decir que solo eso sea la palabra, sino que tiene un contexto, tiene un espacio y tiene una época. ¿Sí? Sigamos. ¿Con qué géneros literarios nos encontramos en la Biblia? Dice, encontramos géneros literarios mayores, géneros literarios menores o subgéneros. El Papa Pío XII decía en su encíclica Divino Afflante Spiritu, en 1943, aquellas maneras de hablar de los antiguos orientales servía para expresar sus ideas a través del lenguaje humano y lo plasmaban en los libros sagrados.
dice el Papa, que las personas tenían su forma de hablar y eso les permitía expresar hacia los demás para que los entendieran y se los dejaban escritos, ¿no? En los libros sagrados. Entonces el Papa nos dice que ellos, los autores antiguos orientales, también tenían su forma de expresar y que las demás personas los entendieran y lo plasmaban en sus libros sagrados. ¿Qué es un género literario? Es la manera en que expresamos la verdad que queremos comunicar. Es la manera en que expresamos la verdad que queremos comunicar. Por ejemplo, un género literario, la poesía, los noticieros, el periódico. Muy bien, entonces la poesía, noticieros, periódicos, historias de miedo, la sabiduría popular, los chistes inclusive y las cartas comerciales. La poesía, pues ya la conocemos, ¿verdad? Hay unos poemas muy hermosos. Los noticieros, pues es una forma de dar información también, ¿verdad? Hacia todos nosotros, el periódico. La sabiduría popular, perdón, la sabiduría popular es lo que de alguna forma nosotros ya hemos vivido, nos ha pasado y nos quedó como experiencia y lo podemos compartir con los demás para que también aprendan, ¿verdad? Alguna vivencia que nosotros hayamos tenido. Y las cartas comerciales, ¿verdad? Dice ejemplo, cuando mando a comprar materiales a una ferretería, no les voy a decir que digan mi muy querido y apreciable señor gerente, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de las cartas comerciales, ¿verdad? Sino que cuando nosotros vamos a la ferretería, utilizamos nuestra forma popular de hablar, ¿verdad? Necesito esto, quiero lo otro, entonces no es una conversación muy profunda ni muy rebuscada para pedir algo, ¿verdad? Sino que es una forma de nosotros, una forma popular de hablar cuando vamos a alguna ferretería. No usamos palabras rebuscadas. Dice, géneros literarios de la Biblia. Está el género histórico, el género legislativo, el profético, lírico-poético, sapiensal, epistolar y apocalíptico. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Un necesario camino, dice. Atención a las realidades socioculturales y a sus propios géneros literarios. Un poco de interculturización, ¿verdad? Dice, para entender correctamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente las maneras propias de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del autor sagrado. Esto se llama sentido literal. Lo que les decía anteriormente, que no nos podemos enfocar solo en un versículo y decir que ahí está toda la información. No, tenemos que tener todo el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese lugar, el momento en que se está dando toda la situación y que nos lleva a concentrarnos en algún versículo determinado. Eso es lo que se llama sentido literal. Dice, mucho cuidado de no confundir literario con literalista. No confundir el término sentido literal con el sentido literalista, que es todo lo contrario. Literalista es tomarse la Biblia al pie de la letra
y no entender lo que Dios realmente nos quiere indicar. Cuando nos dieron las pláticas de cuando iba a iniciar la Semana Santa, uno de los sacerdotes que vino nos explicó de que no debemos interpretar la palabra de Dios así, de esa manera, de que la abrimos en cualquier parte y encontramos un versículo, y ya eso es lo que Dios quería decirnos. No, nos ponía de ejemplo que en algún lado, que en alguna parte de la escritura se dice que Judas se ahorca, ¿verdad? Y la abrimos de ahí, dice, va, y luego Judas se ahorcó. Venimos y la volvimos a abrir en otra parte de la escritura y dice, ahora ve y haz tú lo mismo. Ese es el sentido literalista, ¿verdad? Si lo venimos y agarramos así al pie de la letra, o bien eso de que si tu ojo te es motivo de pecado, que te lo quites, o la mano, ¿verdad? Entonces, como bien nos han dicho en las homilías y nos han explicado, ¿cómo estaríamos entonces de mutilados nosotros, verdad? Eso es el sentido literalista. Sin embargo, como les decía, no es así, sino que interpretar y entender la escritura a la luz del Espíritu Santo. En nuestro esquema, aquí tenemos la interpretación de la Sagrada Escritura, hermenéutica bíblica, dice criterios literarios. La hermenéutica bíblica es la interpretación de la Biblia. Nuevamente, saber lo que los autores sagrados querían decir para conocer lo que Dios quería comunicarnos con las palabras de ellos que sean entendibles hacia nosotros. Los criterios literarios. Dios habla por medio de hombres y lenguaje humano, que los humanos utilizamos ya los géneros literarios directamente. Géneros literarios, dice, maneras literarias diferentes para expresar lo que queremos. El género histórico, historias populares, sagas, narraciones y hazañas. El género legalismo, normas o costumbres que regían al pueblo, que igual se pueden aplicar a nuestro tiempo también. El género profético, mensajeros que hablan en nombre de Dios. Género lírico-poético, expresan sentimientos, vivencias internas, pasión y amor. Género sapiensal, narraciones y sentencias de experiencia de vida. Género epistolar, cartas enviadas a personas o comunidades como las de San Pablo. Y el género apocalíptico, relato de revelaciones mediante visiones o sueños, ¿verdad? Nuestro libro último de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Yo sé que ustedes estaban acostumbrados ahorita a estar en el Zoom y a trabajar interactivamente, pero también no en todos los momentos ni en todos los temas se va a poder realizar de esa manera. No por ello quiere decir de que también no vamos a poner atención, no vamos a leer nuestro manual y no vamos a realizar nuestras tareas, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, si ustedes no quieren escribir mucho, pueden grabar su audio ahí en el WhatsApp y enviarlo cuando el chat esté abierto. También definitivamente aceptamos sugerencias, como bien ya nos lo han hecho ver. Hemos podido mejorar en la medida de lo posible. Esta situación pues nos vino a sacudir un buen a todos, tanto a ustedes como a nosotros. Lamentablemente hay muchos hermanos que no manejan estos medios, ¿verdad? Al menos el WhatsApp y mucho menos todo lo demás, ¿verdad? Pero si ustedes los ven, yo a los que he podido ver y llamar, los he llamado, les he dicho que continúen con la lectura de su manual, que traten de hacer sus talleres. Yo sé que no es fácil, ¿cómo va a poder uno llevar una enseñanza solo, verdad? Pero también debemos comprender de que no todos van a estar en
en la misma línea que nosotros, ¿va? Todos tenemos diferentes formas de aprender, distintos medios, distintos recursos, ante todo, ¿verdad? Pero nosotros, en la medida de lo posible, todos, incluidos ustedes y nosotros como facilitadores, debemos también seguir leyendo nuestros manuales y decirle a los demás hermanos que también lo hagan, que tal vez no se pueden conectar por este medio, pero cuéntenles ustedes en la medida de lo posible, cuando los vean, que seguimos adelante, que CEPAF no está detenido y que seguimos, que el Padre también ha podido compartir con ustedes, ¿verdad? Tal vez así ellos también se animan o logran tener dentro de sus posibilidades este tipo de medios. Bueno, sale todo esto porque aquí queda nuestro taller, ¿verdad? Dice, escriba cada uno de los géneros literarios y sus características. Ya lo vimos en el esquema arribita. Explique con sus palabras la cita segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Escriba con sus palabras la diferencia entre literal y literalismo, lo que ustedes entendieron en esta parte, literal y literalismo. Que hojemos, dice, el libro de Proverbios y que lo comparemos con un género literario de nuestro tiempo. Bueno, de todas formas, los géneros literarios ya vimos anteriormente, ahí están también, pero que comparemos el libro de Proverbios, con un género literario. Esta última parte, pues sí nos va a llevar un poquito de leer todo el libro de San Lucas, ¿verdad? Dice identificar al menos 5 géneros literarios en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Identificar al menos 5 géneros literarios en el Evangelio de San Lucas. Muy bien, mis queridos hermanos, la verdad es que es un gusto poder dirigirnos a ustedes y nuevamente pues pedirles que continúen y a los demás también que les digan que sigan estudiando. Estamos haciendo todo lo posible, ustedes se pueden dar cuenta de una u otra forma de poder llegar a ustedes. Del que CEPAF no se detenga, de que sigamos creciendo todos en la fe y en el amor a nuestro Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y seguimos siempre en comunicación y contacto. Hasta la próxima.